Te adoramos, Señor. Gracias. Precioso Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Vamos a pasar, Señor, otro tiempo especial que es una palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de Juan. Bendice de manera especial, Señor, que hoy todo lo que tú pongas, Señor, en su boca, Señor, sea semilla plantada para el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Manténgase en ese sentido de adoración, porque hoy vamos a aprender no aprender porque la conocemos, pero hoy vamos a activar una manera de adorar, una manera poderosa de adorar al Señor, una manera poderosa de ver la gloria de Él sobre nuestras vidas. Como hablaba nuestra pastora de una transición, vamos a pasar de una manera de adorar a una manera de adorar a un nivel mayor en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Espíritu Santo que está aquí y le pedimos que sea Él a través de la palabra revelándose a sus vidas en el nombre de Jesucristo. Yo me dispongo, Espíritu Santo de Dios, a ser un transmisor de tu palabra, a guiar, Señor Dios Padre, a través de la palabra a los presentes, Señor, en el nombre de Jesucristo, a ver tu gloria, a entender este nuevo tiempo, en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a ver la verdad y vamos a ver al Espíritu actuar a través de la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Sigue fluyendo en este lugar. Toca los corazones. Prepara la tierra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. ¿Cómo es grande y poderoso el Señor? ¿Cuántos creen que Él es grande y Él es poderoso? ¿Y cómo Él hace como Él quiera? Porque yo he venido preparando una palabra que el Señor está hablando en mi corazón acerca de Esteban, de una manera de exaltar al Señor sobrenatural y grandísimo. Pero el Señor me comienza a recordar fragmentos que han ido pasando en este tiempo y los cuales forman un platillo principal. Es como comerse un casado, no es solo el poco de arroz y ya, sino que el Señor se agregan diferentes sabores para poder disfrutar un buen alimento. Y el Señor hace hoy eso con esa palabra que estaba preparando. Y en la mañana me comenzó a hablar y fue hermoso. Y a veces uno deseara expresar todo lo que el Espíritu Santo le dice a uno como se lo va diciendo, pero son tantas cosas que muchas cosas se pierden en el tiempo que uno las transcribe o las comienza a ver o analizar o masticar. Y el Señor hoy me hablaba interesante de un mes, pero como nos dijo la pastora Erika Quesada en EPI, nos habló de 2 tiempos, del calendario lunar y el calendario gregoriano, el que estamos. Hoy ella habló de uno, el tiempo del mes 11 en el que estamos, y una transición. Y en el lunar, que es el que usan en Israel, porque ellos se basan por lunas, por eso los meses empiezan como a la mitad del mes y terminan a la mitad del mes siguiente.
hay uno que se llama, y que es el que comienza a mediados de octubre, y del que voy a hablar hoy, que es Bul. Bul es en el tiempo que se termina de crear el templo que hizo Salomón. Es una culminación de una obra del Señor. Es un lugar donde ir a adorar. Y entonces esto no se aparta de la palabra que el Señor me daba en cuanto a la adoración, pero una adoración mayor, porque como nos estuvo diciendo la profesora, la maestra Ana Yance, nos habló de que orar era parte de la adoración. Hoy yo les quiero hablar de otra parte de la adoración, como la obediencia es una parte, la exaltación, el cantar, el danzar, todas esas son partes o formas diferentes de adorar al Señor. Y el Señor me había hablado a través de Esteban, y la palabra que traía yo hoy era acerca del denuedo, del hablar con autoridad, del hablar con conocimiento, del hablar con una pasión sobre quién es Jesucristo. Y vamos a terminar con este mes de Bul y qué significa en lo espiritual y qué quiere el Señor a través de eso. Entonces el Señor me lleva, sí, a Esteban, pero también a ver en su palabra varios discursos, porque eso es lo que dice el título. Y tal vez esta Biblia que traje el día de hoy, lastimosamente no me di cuenta, hasta que ya la vi, no trae el título. La Reina Valera sí trae el título. Y todos empiezan con el discurso de Pedro. Las tres palabras que voy a decir, dice el discurso de Pedro, después hay otro discurso de Pedro, después viene el discurso de Esteban. Entonces vamos a leer en Hechos 2, del 14 en adelante. Me avisan cuando tienen la palabra, me dicen amén. Y vamos a leer bastante hoy, para que sea su palabra la que hable, para que sea su palabra la que se establezca y para que sea su palabra revelándose con poder y gloria en sus vidas en el nombre de Jesús. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título decía, discurso de Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo que fue dicho por el profeta Joel, y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y en aquellos días profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y sucede que cuando todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír esta palabra: Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Vosotros también, vosotros sabéis, a este entregó por determinado consejo y anticipó el conocimiento de Dios, tomando vosotros la por mano, la ley, digamos, por mano de los inicuos, crucificándolo, a quienes Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era posible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque él estaba a mi diestra, para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne
Descansaré en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos patriarcas de David, se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y el sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que el fruto de sus lomos en cuanto a la carne se levantaría al Cristo para que se sentara sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantándose por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué hacemos? Ustedes pueden ver el poder con el que habla Pedro, el conocimiento que habla de las escrituras, de la profecía, de lo que pasó y lo que va a suceder. Él tenía certeza de lo que iba a pasar y él habló con una autoridad, con un conocimiento que las personas que estaban ahí no podían rechazarlo, no podían decir es mentira, es verdad. Tenía pruebas, tenía historia, tenía la certeza en su boca, el de nuevo de hablar de Jesucristo. Y aquí dice compungidos, pero hay otra palabra que dice, en otra traducción dice, se llenaron de temor. Y al hablar con ese poder, hacen que las personas se llenen de temor. 3,000 personas se convirtieron en ese primer discurso. Y qué poderoso que es la palabra y cómo efectúa algo gigantesco, hermoso en la vida natural. Pero nosotros, diciendo que conocemos a Jesucristo, no le damos un discurso a las tinieblas acerca de quién es Jesús para nosotros y nuestra vida. Exaltar al Señor trae transformación no solo para las personas que están alrededor de nosotros, sino va a traer una transformación en el mundo espiritual de todas las cosas tal y como las vemos. Y así como dice que el Espíritu Santo en los tiempos se derramará sobre nosotros, hoy el Espíritu Santo está en usted. Y dice aquí que los siervos y las siervas profetizarán, y es hora de exaltar al Señor, de profetizar acerca de Él, de su poder para hacer las cosas, para hacer obras con poder. Y voy a leer ahora en Hechos 3, el segundo discurso, donde fueron transformadas 5,000 personas. Y esto me demuestra a mí que la gloria de Dios va en aumento como la aurora. Empezaron 3,000, 5,000, luego van 7,000, al igual que como Jesucristo iba hablando poco a poco y la gente se iba convirtiendo a Él y le comenzaban a creer. Y empieza el discurso: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios, le voy a dar tiempo que lo encuentren. Hechos 3:13. Cuando la tengan me dicen amén. 3:13. Hechos 3:13. Todo lo que vamos a leer hoy está en el libro de los Hechos. Leo la palabra. Igual dice como título el segundo discurso de Pedro. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y lo negasteis delante de Pilato, cuando él había resuelto soltarlo. Mas vosotros al santo, al justo, negasteis y pedisteis que os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos,
de lo que nosotros somos testigos, y por la fe en el nombre a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado esa completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia le habéis hecho como también vosotros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y envía a Jesucristo que nos fue anunciado, a quien es de cierto y es necesario el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde el tiempo antiguo, porque Moisés lo dijo a los padres del Señor vuestro: os levantaré profeta en vuestros hermanos, como yo a él oiréis en todas las cosas que hable. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado y han anunciado de antemano estos días, vosotros sois hijos de los profetas. Y el pacto de Dios concertó con nuestros padres, diciendo: a Abraham y a la simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijera, a fin de cada uno se convierta de sus maldades. Sigue hablando y les habla a todos los que están ahí de una manera exhortativa, y ese día se convierte en 5,000. Sigue hablando esa persona con gran denuedo, con gran poder, con gran gloria de algo que es real, que es cierto, que es verídico. ¿Qué tan cierto, qué tan verdad es Jesucristo en su vida? Y si yo le hablaba a usted de adorar en espíritu y de verdad, si usted quiere adorarlo a él, a Jesús, tiene que ser una verdad como esta que era para Pedro en ese tiempo, como era para los 11 apóstoles en ese momento, como era para ese pueblo. Porque aquí dice que los que lo negarían serían desgraciados, pero los que lo aceptan a él serían benditos con la bendición que tenía Abraham. ¿Usted cree en verdad que Jesucristo es el Señor? ¿Usted cree en verdad en la palabra de sus profetas? ¿Usted cree en verdad que Él fue el que el Padre levantó de entre los muertos? Y usted puede hablar con ese de nuevo, con esa pasión, con esa certeza de que Él es el Señor. Si lo puede hacer, usted está exaltando al Señor. Pero eso en la verdad y en el Espíritu. Usted le está hablando a su situación, a su circunstancia. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué trajo su vida? Si trajo libertad, si trajo sanidad, si la acta contraria quedó clavada en la cruz. ¿Usted cree? Eso es una palabra profética, ya está escrita aquí. Si usted cree en los profetas, como me acaba de decir, si usted cree en lo que está escrito, usted tiene que creer acerca de eso. Y nos vamos a Hechos 7. En el capítulo vamos a resumirlo. En Hechos 7 está la historia de Esteban. Esteban es atrapado porque está declarando la verdad de Cristo, con de nuevo en una plaza y hablando del Mesías, y entonces el concilio no soporta esto, dice que es blasfemia y lo lleva a un lugar para que él sea enjuiciado, y él, aún temoroso de que su próximo fin sería la muerte, no se detiene a hablar.
Y comienza a hablar con gran poder y autoridad y vuelve a repetir lo que hizo Pedro en su discurso. Habló toda la historia, desde Moisés, desde Abraham hasta los tiempos en el cual Jesucristo fue crucificado. Y lo llevan a una plaza porque no soportaban, no podían oír. Y la verdad, como dice el dicho, no peca, pero incomoda. Y están incomodando a esos religiosos que le estaban juzgando. La verdad de Jesucristo estaba provocando en ellos enojo porque sabían que Él estaba hablando con autoridad, con una verdad respaldada en la historia, respaldada en los libros de los profetas, y ellos no querían admitir que Jesucristo era el Señor. Y lo llevan a pelear a ese lugar y lo comienzan a golpear, y él comienza a hablar con más pasión y es convertido al Espíritu, es transformado. Su rostro dicen que fue igual que el de Jesucristo, se transformó, y él nada más miró a los cielos y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y el que está, el Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre de pie. Le comentaba yo un día a Jesús, porque yo me apasiono cuando estoy hablando de la palabra, y estaba con Michael hablando de la palabra, y entonces entra esa emoción y entra ese espíritu en uno, y uno comienza a hablar con denuedo, con autoridad, y el Señor le comienza a mostrar todo a través de la palabra. Y yo me preguntaba qué fue lo que hizo que Jesús se pusiera de pie. Él siendo rey, él pudo haberse quedado sentado en el trono a la diestra del Padre, pero aquí expresa en esa palabra que él estaba de pie. Y yo creo que Jesús oyó el mejor discurso que pudo haber escuchado de una persona viva. La pasión con la que Esteban estaba hablando, esa emoción, esa verdad, esa efusión, ese denuedo que tuvo en ese momento, hizo que Jesucristo dijera: ¿qué está pasando? No solo estaba provocando en aquel momento un revuelto, sino que en lo espiritual estaba generando cosas gigantescas, grandísimas. Tanto así que yo aseguro, y no sé la palabra, aquel Saulo dijo: ¿de quién habla ese hombre? Él habla de quien yo percibo. Y él se fue con la duda: ¿quién será Jesús? ¿Será cierto todo lo que dijo ese hombre? Y ahí comenzó a trabajar el Espíritu Santo de Dios en Saulo. Y él le preguntó, y cuando usted le pregunta al Señor, él le contesta. Y fue cegado y se le fue revelado a Jesucristo. Jesucristo, aquel Jesucristo que con pasión habló a Esteban. Y ya había una señal profética que era que todas las ropas ensangrentadas le habían caído a los pies de él. Ya Dios le estaba anunciando que él estaba siendo llamado. Y le sigo preguntando a usted, si usted tiene tanta pasión por el Señor, ¿qué tantas pruebas puede resistir usted en él? Ese hombre estaba siendo señalado, estaba siendo apedreado, él sabía que iba a morir, pero no paró de hablarle no solo al mundo físico, sino al mundo espiritual, quien era Jesucristo. Y hoy yo no sé qué problema tenga usted, qué circunstancia, cuántas piedras le estén cayendo encima. Si usted cree que va a morir, yo le aseguro a usted, porque la palabra lo respalda, que si usted vuelve su mirada a los cielos se le serán abiertos. Si usted habla con esta autoridad, con este denuedo al mundo espiritual, ¿quién es Jesucristo? Yo sé que usted va a ver al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre, declarando sobre su vida la bendición que había sobre Abraham. Y esto me lleva entonces a entender en lo espiritual qué pasa en el mes de Bul. Esa oración que tuvieron estos hombres de exaltar el nombre de Jesucristo, de hablar con verdad en el Espíritu, de quién era Jesús, y convencer a tantas personas. Y ver, porque dice la palabra aquí en Hechos 2, dicen que los milagros, los prodigios y las señales sucedían y pasaban alrededor de los apóstoles.
Cuando usted habla con esa certeza de que Jesucristo vive y que Él puede lograr hacer un milagro en su vida, y usted habla con ese de nuevo del mundo espiritual, las cosas van a comenzar a pasar. Más adelante, en Hechos 8 por ahí, no lo tengo apuntado, eso fue algo de la mañana, el Señor habla en esa palabra que estaba el etíope en un carruaje leyendo un libro de los profetas y él no entendía, y al igual como le contestó a Saulo y se le mostró y se le reveló quién era Jesucristo, a este hombre el Espíritu transporta a otro para explicarle la palabra y darle revelación que Él es Jesucristo. Y Él lo habló con tal verdad, con tal claridad, que Él dijo: yo quiero bautizar, ¿qué evita que yo me bautice? Y ese día fue bautizado. Y esta parte del etíope se alinea al mes de Bul en una celebración que ellos tienen que se llama Sid, que es cuando ellos, 50 días después del Yom Kippur, deciden hacer un traslado de donde estén a la ciudad santa, a ir a adorar al Señor. Unos dicen a visitar la Meca, otros dicen a visitar el templo que hizo Salomón. Ese etíope no es parte del pueblo de Israel, pero por gracia y por la revelación de la palabra llegan a creer en Jesucristo y van a ese lugar, en esa celebración, a darle gracias al Dios, a alabarle y adorarle. Entonces sigue la adoración, sigue la exaltación, sigue lo poderoso que Dios es a través de hablar con la verdad, de hablar con autoridad, de hablar con denuedo de Él. Y el mes de Bul es un mes de adoración, es un mes de transición, porque dice que pasa a ser otoño. ¿Y qué sucede en otoño? Ya los frutos están maduros y listos para que usted los tome. Y esa es la palabra direccional que a mí el Señor me da todos los meses, y hoy por misericordia de Él me vuelve a dar una dirección. Que a través de esta adoración, de exaltarlo a Él, de decirle al mundo espiritual quién es Él, conseguir ese fruto ya maduro, ese fruto ya preparado, ese fruto que a través del proceso de la aflicción que usted pasó durante ese mes ya puede tomar con confianza en esta nueva temporada que inicia en el otoño espiritual, en el nombre de Jesucristo. Pero es a través de la adoración, de esta adoración mayor, de esta exaltación. La madurez se consigue en los procesos, en las situaciones, en las circunstancias, nos hace madurar. Y eso también nos hace madurar, no solo en la parte de carácter, sino en la parte espiritual. Esos hombres hablaron de esa manera de Jesús porque habían alcanzado una madurez espiritual como nunca más. Ya pudieron dar un fruto del Espíritu, un fruto maduro. Y esa es la dirección del Espíritu Santo para este tiempo. Que usted llegue a esa madurez en el Señor, en el Espíritu, de saber que Dios todo lo hace con un plan, con un propósito, y que usted va a comer del fruto de lo que Él le prometió en el nombre de Jesús. Esa es la palabra que el Señor me daba hoy a mí, la cual me pone a reflexionar y la cual me exhorta a mí, de verdad, a hablar de una manera diferente. Y espero que hoy usted sea activado en el nombre de Jesucristo, en ese de nuevo, de hablar con autoridad, con conocimiento de quién es Jesucristo, de que Él puede lograr, de que si lo anunciaron los profetas y fue cumplido, y es una promesa cumplida en su vida, así las demás cosas que Él le ha prometido usted las va a hacer en el nombre de Jesucristo. Es hora de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y en verdad es saber verdaderamente quién es Él, y en espíritu es
exaltarlo a Él para que Él haga las grandes cosas, los milagros, los prodigios que Él quiere hacer en su vida, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted se vaya con esa certeza en su corazón de quién es Jesucristo y que Él es el que anunciaron los profetas y que toda su obra en la cruz, por la cual usted hoy es salvo, por la cual usted hoy es redimido, por la cual hoy usted es sano, libre, por la cual ninguna maldición le va a alcanzar a usted, porque ya el acta quedó clavada ahí, por la cual Él, haciéndose pobre, Él, haciéndose pecador, injustamente pagó por sus pecados, fue dado un asesino, como dice esta palabra, por Él. Y yo creo en eso, y yo creo que Jesucristo sí es el Hijo de Dios, y yo creo que hoy está a la diestra del Padre, y que está pronto a venir a este mundo, y tenemos que estar preparados, y tenemos que estar entendidos en los tiempos, y a saber de verdad que Él es el Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Padre, oro, papá, hoy nuevamente, Señor Dios, a través de esta Santa Cena, recordándonos el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en esa cruz, papá. Un sacrificio real que fue anunciado desde el tiempo de Moisés por todos los profetas hablados, Señor, y consumado en aquella cruz, Señor Dios Padre. Hoy yo creo que Jesucristo vive y está a la diestra tuya, papá, y que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, para la gloria de Él. En el nombre de Jesús, papá. Creo que el Señor Jesús todavía puede crear cosas maravillosas en mi vida, cosas superiores. Hoy creo, Señor Dios, en ese tiempo, en el mes 11 de la transición, Padre, a cambiar nuestra manera de pensar, de adorar al Señor, de creer en Él, Señor, a una transición de una adoración mayor, Padre, de una adoración sobrenatural, Padre, en la cual vendrá recompensa, Señor. Gracias, Señor Dios, por la vida, Señor Dios, de cada uno de los que está aquí, Señor. Gracias, Señor Dios, por todas las personas que tú vas a alcanzar a través de aquellas personas que van a hablar, Señor Dios, con autoridad, con verdad, Señor Dios, sobre ti, papá. Gracias, Señor Dios, por todo lo que tienes planeado, lo que vas a hacer, Señor Dios, en esos tiempos, Padre. Gracias por esos frutos nuevos, Señor, esos frutos maduros que ya podemos disfrutar en el nombre de Jesucristo, Padre. Declaramos sobre este mes, Señor Dios, la conclusión de un tiempo, Señor Dios, en el cual vivimos aflicción, pero recibimos la madurez para el tiempo nuevo, para lo que tú traes para este nuevo mes, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Para esos frutos, Señor Dios, de la perseverancia, Padre, del creer, del mantenernos, del permanecer, Señor, en ti, papá. Gracias, Padre, por todas las cosas, papá. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Te damos las gracias, Padre Santo. Amén.